Por favor, adelante. Sí, muy buenas noches, licenciada Ariadna Montiel. Uno de los principios básicos, o los tres principios básicos de Morena son no mentir, no robar, no traicionar. Esto lo quiero ligar un poquito con lo que mencionaba hace un momento Alejandro Páez, en el sentido de que Morena puede estar en un proceso de poder irse por dentro a través de esas traiciones que se están dando. Como se dice, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas del caso Ricardo Monreal, ¿sí? Inclusive en alguna marcha se decía, no mentir, no robar, no Monreal. Vamos a ir a una entrevista que le hicieron los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado a la secretaria, la titular del Bienestar, Ariadna Montiel. Hay que recordar que fuego amigo en la Cuarta Transformación. Le hicieron una campaña donde dicen que hay corrupción en su secretaría. Hoy se ha sabido que muchos diputados le pidieron gestionar los programas sociales, que les prestara tantito algunos programas para gestionarlos, lo que la titular se negó rotundamente. Ya salió la presidenta Claudia Sheinbaum a defenderla y dijo que es una mujer muy honesta y que es una mujer extraordinaria porque lleva a nivel nacional estos programas sociales, que no es nada fácil. Hoy están culpando a Ricardo Monreal. Lo dudo mucho, pero dejen sus comentarios. Amigos y amigas, si es que la derecha se ha ayudado, principalmente estos señores, Pedro Solá, dice que los programas sociales es para la gente que no trabaja, para los huevones, como decía Vicente Fox. Hay que recordar que los programas sociales es para los adultos mayores, para los jóvenes universitarios, para los jóvenes de secundaria, de primaria, para los jóvenes que no tienen empleo, para las madres solteras. Esto es lo que le duele a la derecha. Antes este dinero se lo quedaban los funcionarios, los políticos. Hoy la Cuarta Transformación se lo está regresando al pueblo de México. Y eso es lo que le duele a la derecha. Amigos y amigas, vamos a ir a esta entrevista muy rápidamente. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que las cuentas son buenas y tiene que ver primero con la definición en su momento del presidente López Obrador de dedicar los mayores recursos a los más pobres. Y luego también pues el trabajo de un equipo. Yo sostengo que los resultados de las actividades que hacemos pues tiene que ver con los más de 55,000 que hoy somos trabajando en territorio en beneficio de la gente. Entonces esos esfuerzos se reflejan en datos muy concretos. Primero que nada tenemos un modelo que redujo la pobreza. Y esto es la primera vez que sucede en México. ¿En cuánto? Según el Banco Mundial, 10 millones de personas. Las mediciones internas del Coneval, 5,5 millones. De tal manera que en este esfuerzo y trabajo colectivo podemos afirmar que encontramos la fórmula que nadie había implementado en el país. Y mientras en el pasado se dedicaban los recursos a que el gobierno fuera suntuoso, a rescatar a los bancos, al sector privado, hoy se piensa en la gente y sobre todo pues materializa lo que significa el proyecto de la Cuarta Transformación, que primero los pobres. Y hoy todas las personas que viven en pobreza tienen un apoyo, tienen una ayuda de distinta índole, así que creo que las cuentas son buenas. La Secretaría del Bienestar en particular, yo creo que le atrae mucho a todo mundo por las malas razones, por las buenas también, por supuesto, pero también por malas razones. Por ejemplo, cualquiera que voltea a ver a la Secretaría puede decir, uy, pues desde ahí se está generando la base para las elecciones del próximo año, o de las intermedias, o las presidenciales del 2030, etcétera. O sea, siempre hay quien piensa que desde ahí se está armando, digamos, una base para movilizar votantes, como lo hacía el PRI, como lo hacía también el PAN, por un lado. Por el otro lado, también hay la presión interna de que piensa que todavía es posible utilizar esa secretaría para eso,
para El clientelismo. para llegarle a El los lucro votantes, electoral. para jalar, para... ¿Cómo le hace para blindarse de eso, secretaria? ¿O existe eso? Bueno, primero se tomó una decisión muy importante, que los programas se entregaran de manera directa y sin intermediarios. Esto es lo más trascendente en la operación. Lo más trascendente en general de los programas pues son los apoyos que se entregan a la gente. Pero el cómo hacerlo, desde el primer día del gobierno del presidente López Obrador, y continúa de manera muy decidida con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se emitió una circular que es cero de relación y de entregar programas a través de las organizaciones o de intermediarios. Y desde el 1 de diciembre del 2018 a la fecha, esto continúa. Los protagonistas de los programas de bienestar hoy son las personas que reciben ese apoyo. Y aquí hay algo también muy importante y sobresaliente, que es el Banco del Bienestar. Porque antes se le pagaban entre 5 y 8 millones de personas, recibían su apoyo en efectivo. Y hacíamos grandes operativos para llevar los recursos hasta el último rincón del país. Nos apoyaba la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina. Pero cuando quitamos el efectivo podemos afirmar que esto beneficia a la gente, porque le llegan sus recursos de manera íntegra, cada bimestre o cada periodo de pago se les deposita y afortunadamente siempre se les ha depositado, nunca hemos fallado, esto es muy importante decirlo, y por eso la gente está contenta. El pueblo reconoce ese esfuerzo y esa labor y se ha demostrado que el modelo de operación de los programas, que tiene esta esencia fundamental, que es sin intermediarios, donde ellos son los protagonistas fundamentales, ha funcionado para que le llegue su recurso a todos. Ahora, sí, siguiendo en la lógica de la pregunta de Alejandro, siempre hay tentaciones, siempre hay maniobras para buscar el lucro indebido, lucro político y lucro económico indebidos con los programas del bienestar. El hecho mismo de 50,000 servidores de la nación ha sido blanco de críticas, particularmente de la oposición, porque los asocian al proselitismo de Morena. Es decir, para los opositores, los servidores de la nación no están al servicio de un programa de gobierno para que sea eficaz, sino al servicio de un partido para que gane elecciones. Pues los servidores de la nación sirve la oportunidad para agradecerles y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo que realizan todos los días. Pues son promotores que andan en campo y que justo denominarnos servidores de la nación, porque todos lo somos, implica tener convicción por lo que estamos haciendo, convicción por el bienestar del pueblo. Y además, pues también hemos tecnificado todo nuestro trabajo. Tenemos sistemas que nos permiten controlar y saber qué está haciendo cada servidor de la nación. Cada tarjeta, y quienes han recibido un programa de bienestar saben de lo que estoy hablando, cuando se entrega una tarjeta, se les toma una fotografía con su tarjeta. Para nosotros tener ese archivo, y tenemos millones de fotografías, pues sí, para hacer los procesos transparentes, porque hoy son transparentes. Y los servidores de la nación, al contrario, pues todo nuestro cariño y respeto, porque hacen muchas cosas. Lo he comentado en otras ocasiones. Estuvimos en Acapulco cuando el huracán Otis, y estuvimos un año, un mes, allá, viviendo, pero no viviendo en casa de alguien, no viviendo en un hotel. Vivimos en un campamento donde cada quien llevó su casa de campaña, su cobija. Sí. Ya después fuimos dando provisiones, pero de verdad se peleaban por ir, querían ir a ayudar. Es una diferencia abismal, por eso no hay mejor concepto para denominarlos a ellos que servidores de la nación, porque son eso. Y caminaron las calles con toda la
el escombro, con todo el clima, sin alimentos, sin agua. Estuvimos ahí y somos una gran familia, decimos nosotros, porque hay principios, hay convicciones. Y bueno, quienes afirman eso, sobre todo en la oposición, pues es que ellos creen que nosotros somos lo mismo y no lo somos. Recientemente, y pues vale la pena comentarlo, hubo un episodio en la Cámara de Diputados, se filtró un audio donde decían que no puede ser posible, que la secretaria no nos hace caso, tal. Luego vino el otro episodio que también es público, que todos lo vimos, donde la presidenta de México dice, a ver, espérenme. Hay un momento en el que ella dice, no, lo publicó Latino, no, pero dice, no, a ver, sí quiero aclarar esto. Ariadna tal, la defiende. ¿Esa presión es más frecuente de lo que creemos? ¿Vienen seguidos ese tipo de presiones de parte del mismo oficialismo, secretaria? Bueno, decirles que yo tengo el mayor reconocimiento por los diputados, porque gracias a su definición política, ideológica, los programas de bienestar hoy son un derecho en la Constitución. Y esto hay que agradecérselos. Estuve con los diputados, no con uno, con dos o con tres, estuve con todos hace cerca de 2 o 3 meses, en febrero, que inició el periodo de sesiones, y estuve en la plenaria con ellos, informándoles en términos generales los avances de los programas. Y les llevé una lámina final para agradecerles que, como decía en algún momento, las frases del movimiento, seguimos haciendo historia porque esto nos ha permitido construir los derechos para el pueblo de México. Así que yo con ellos tengo agradecimiento, reconocimiento, y pues hay que seguir trabajando porque los derechos del pueblo no esperan. Por ejemplo, bueno, esta semana, estos días, la presidenta me decía que informara, comentara, en términos generales, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y son muchas tareas. Mañana vamos a entregarle su apoyo a los afectados de la lluvia en Reynosa, por ejemplo. Iniciamos el pago lunes, martes y miércoles. Allá están los compañeros ya acomodando sus mochilas y su casa de campaña nuevamente por estos 3 días. Y bueno, finalmente eso creo que es lo que más importa, porque además también nos han asignado el presupuesto que la presidenta ha planteado, han apoyado el fortalecimiento de los programas de bienestar. Entonces, pues lo que nos queda es convocar siempre a la unidad del movimiento, que esto es muy importante, que trabajemos en ese sentido. Si nos permite, secretaria, vamos a una muy breve pausa y volvemos sobre el tema, sí, del clientelismo político, si aún existe, si ya se erradicó. Volvemos. Gracias. Volvemos a los periodistas esta noche ya de domingo. Mañana regresan de vacaciones muchísimos estudiantes en el Sistema Educativo Nacional. Nos da mucho gusto tenerla aquí, secretaria, porque el tema de atender a los mexicanos que se han quedado rezagados por las políticas finalmente que se establecieron durante décadas en México, pues es de primera importancia. Y yo le preguntaba si efectivamente todavía hay clientelismo y si lo hay, ¿dónde? En Morena en particular. A usted inclusive pidieron su renuncia. La presidenta la respaldó, pero esa exigencia tiene que ver con que haya legisladores que quieren participar en el beneficio de un programa social. Mira, lo que hoy está viviendo México es un proceso de transformación profunda.
siempre hemos pugnado por la concientización del pueblo y creo que se ha avanzado muchísimo. Siempre la transformación pues es continua, ¿no? Y hoy el pueblo sabe sus derechos. Y a mí me gusta mucho cuando los adultos mayores, quizás por alguna situación que tengan de su programa, se exigen. Y eso es lo que queríamos, que el pueblo luchara y defendiera sus derechos. Hoy tenemos eso en la vida de México. Eso es, creo que, lo más importante de la transformación. Lo que significa es que en el pasado había un modelo gubernamental de organización de clientela electoral y hoy tenemos un modelo de organización y concientización del pueblo popular, que son dos cosas totalmente distintas, porque una pugna por sus derechos y otra política, que era la del régimen pasado, pugnaba por los intereses de unos cuantos. Entonces, eso es lo que tenemos en México. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trabajando en la concientización, seguir trabajando en brindar un buen servicio por parte de quienes tenemos esta responsabilidad y ver el servicio público como una causa de vida, con principios, con convicciones, que tiene como fondo y fundamento y prioridad que por el bien de todos, primero los pobres. Y en eso creo que todos coincidimos en el proyecto de la Cuarta Transformación, que así debe ser. De tal manera que pues tenemos muchas tareas por delante, construyendo, trabajando. Nuestra presidenta, a quien yo agradezco mucho su opinión, y yo siempre insisto que el esfuerzo y el logro es colectivo, pero nosotros no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que ir por más porque tenemos todavía pues, que avanzar en el combate a la pobreza, que es el reto importante que tenemos. Por favor, adelante. Sí, muy buenas noches, licenciada Ariadna de Montiel. Uno de los principios básicos, o los tres principios básicos de Morena son no mentir, no robar, no traicionar. Esto lo quiero ligar un poquito con lo que mencionaba hace un momento Alejandro Páez, en el sentido de que Morena puede estar en un proceso de podrirse por dentro a través de esas traiciones que se están dando. Caso, como se dice, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas del caso Ricardo Monreal, ¿sí? Inclusive en alguna marcha se decía, no mentir, no robar, no Monreal. Aquí yo lo que estoy viendo es que puede haber una gran traición por parte de un gran sector del partido Morena en contra de ciertos personajes fundamentales, como es el caso de usted, precisamente viene el 2027 y usted es una de las personas que está sonando como posible candidata al gobierno de Chihuahua. ¿Qué piensa usted de estas posibles traiciones que se están dando en Morena? Yo pienso que nuestro movimiento está en un muy buen momento. Pienso que, pues, primero que nada, tuvimos un gobierno con el presidente López Obrador que trabajó por los pobres y que el resultado de ese gobierno fue lo que ya platicamos, la reducción de la pobreza. Hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es líder no solo nuestra, sino ya tiene un reconocimiento mundial. Y el Movimiento de Transformación Nacional de México hoy está en un momento muy importante. Ver el reconocimiento, la aprobación que tiene nuestra presidenta es muy importante y yo me siento muy orgullosa cuando revisamos ya los detalles de las encuestas, pues los programas de bienestar son de los temas mejor calificados o el mejor calificado por el pueblo de México. La transformación es eso, ¿no? Que la gente viva mejor. Y yo también quiero decir que al compañero diputado Ricardo Monreal lo respeto, le reconozco pues la lucha también que ha tenido en nuestro movimiento desde hace muchos años. Es un hombre que tiene muchas capacidades, experiencia, conoce. Y aquí lo importante es que todos estemos unidos por el bien de la gente y que tengamos claro que nuestros protagonistas fundamentales aquí son las y los mexicanos. Creo que en eso todos tenemos que abonar y pues yo siempre voy a procurar la unidad del movimiento de transformación,
que hoy encabeza nuestra presidenta con mucho orgullo, que es nuestra primer presidenta mujer, y está poniendo en alto de todas, de las mujeres que venimos con ella, y ella me encanta que siempre dice que estamos al lado de ella, no atrás, y creo que eso es un ejemplo también para el país, y vamos a salir adelante como hemos siempre hecho, y vamos a trabajar entre todos, y eso es lo que yo veo que hay en el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues, pero no respondió una pregunta que le hizo sobre Chihuahua. No, yo estoy muy dedicada a mis tareas. Me gusta mucho mi trabajo en bienestar. Eso es lo fundamental para mí. De hecho, hoy me acompaña un amigo de ustedes, muy querido también de Chihuahua, Pedro Torres, que fue director del Diario de Juárez, que hoy me vino a ver. Aquí me acompañó. Tengo muchos años, 8 años allá en Chihuahua. El presidente me pidió que le ayudara en la Sierra Tarahumara en el 2018, que en el norte andábamos poquito más bajos, y me fui a vivir allá 2 años. Y ha sido una de las experiencias más importantes, personales y políticas, porque viví muy cerca de los rarámuris, ver la necesidad, la pobreza, y son las cosas que me mueven. Eso es lo más importante, el bienestar del pueblo, y saludos a nuestros amigos de Chihuahua, pero estoy muy contenta y muy feliz aquí en Bienestar.